Colegas, un placer volver a encontrarme con ustedes. En esta oportunidad vamos a rescatar elementos esenciales referidos a los bienes y servicios ambientales, pero particularmente la flora, la fauna, la protección legal. En Bolivia la protección legal ha tenido un desarrollo amplio, un desarrollo legislativo amplio, pero este desarrollo legislativo tiene que entenderse desde la visión no solamente de la ley nacional, sino también de los tratados y convenios internacionales vigentes en Bolivia, pero por sobre todo de la jurisprudencia internacional emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como altos tribunales de países latinoamericanos. En ese sentido, los los recursos naturales y el desarrollo sostenible cobran mayor vigencia a partir de la Constitución Política del Estado del año 2009 y se van a desarrollar una serie de normas que van a garantizar el principio de soberanía alimentaria, pero también se va a garantizar los derechos de la madre tierra, se garantizan y se reconocen. La ley 071 establece cuáles son esos derechos. La ley 98 declara como prioridad nacional la producción, industrialización y comercialización de la quinoa. La ley 144, que tiene que ver con la revolución productiva y como acabo de explicarles, la soberanía alimentaria, las políticas públicas y mecanismos técnicos y tecnológicos que garanticen la producción y la transformación y comercialización de estos productos, está vinculado efectivamente a la economía plural. El tema de la ley 300, vinculado indudablemente a la garantía efectiva de los derechos de la madre tierra, la legitimación activa, los mecanismos de protección, se recogen institutos propios desarrollados a través de los convenios y tratados internacionales, la ley 337 de apoyo a la producción de alimentos, que tiene que ver mucho con la soberanía alimentaria, la ley 338 sobre organizaciones económicas campesinas, comunitarias, la ley 775 sobre gestión integral de residuos sólidos, que va a ser un deslinde de competencias entre las entidades territoriales autónomas y el nivel central del Estado, la ley 938 que va a regular el tema de la pesca y la acuicultura sustentable, bajo ese concepto que ya habíamos analizado, desarrollado en la ley 1333. Toda esta normativa y esta gama de normas tiene que ser visibilizada a partir de los tratados y convenios internacionales. Dos tratados y convenios internacionales que resultan fundamentales a la hora de aplicar estas normas, que tienen que ver con el cambio climático, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ratificado en Bolivia el año 94, el Convenio de la Diversidad Biológica, que a partir de este convenio se desarrollan otros protocolos, como es el protocolo de Cartagena, el protocolo de Nagoya, que han sido ampliamente desarrollados a partir de la jurisprudencia internacional. Posteriormente vamos a ver el tema que resulta esencial a los fines del derecho. Tenemos el caso de la opinión consultiva 23-2017 de 15 de noviembre. Es una opinión consultiva que nace y surge a raíz de precisamente una consulta que Colombia realiza a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de un problema que tiene con Nicaragua. Y en este caso la Corte razonó en sentido de garantizar el derecho al ejercicio y el disfrute de los derechos humanos, pero particularmente del derecho al medio ambiente, vinculado este derecho al medio ambiente con el resto de los derechos, con los otros derechos fundamentales, definiéndolo al derecho al medio ambiente como un derecho humano autónomo. Y a los fines de esta opinión consultiva va a desarrollar cuatro aspectos fundamentales. Primero, el tema de la competencia, de la interpretación, del medio ambiente y los derechos humanos, es decir, la relación, las obligaciones de los estados. Quizás uno de los aspectos más importantes que se puede advertir en esta opinión consultiva tiene que ver con el párrafo 59, que señala que el derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho con connotaciones tanto individuales como colectivas.
Y a partir de esto va a desarrollar estos dos elementos. En el primer caso señala que en su dimensión colectiva el derecho a un medio ambiente sano constituye un interés universal que se debe tanto a las generaciones presentes y futuras. En su dimensión individual, en la medida en que su vulneración pueda tener repercusiones directas o indirectas sobre las personas debido a su conexidad con otros derechos, tales como el derecho a la salud, la integridad personal, la vida, entre otros. Fíjense cómo esta opinión consultiva va a desarrollar al derecho humano en sus diferentes facetas. Pero ¿qué es lo que se rescata de esta opinión consultiva? Que al igual que el principio 10 de la Declaración de Río, reconoce, desarrolla, amplía el tema del acceso a la información pública en temas ambientales, el tema de la participación pública en las decisiones que tengan que ver con el medio ambiente, el acceso a la justicia ambiental. Estos tres temas que acabo de explicarles también fueron desarrollados y están contemplados en el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú contempla estos tres aspectos e incluye el tema de los defensores ambientales, la garantía que deben tener por parte del Estado estos defensores ambientales. Un elemento esencial que se puede advertir en esta opinión consultiva es el tema del daño significativo. La Corte señala y define que el daño ambiental significativo como aquel daño al medio ambiente que puede conllevar una violación de los derechos a la vida o a la integridad personal conforme al contenido y alcance de dichos derechos. La existencia de un daño significativo en estos términos es algo que deberá determinarse en cada caso concreto, con atención a las circunstancias particulares del mismo. Y aquí es importante señalar que las opiniones consultivas son referentes obligatorios para los estados partes, es decir, que va a formar parte del control de convencionalidad. Y estos criterios que se van incorporando, como el caso del daño ambiental, como la participación pública en la toma de decisiones que tengan que ver con temas ambientales o el acceso a la justicia ambiental, son aspectos relevantes, colegas. Esta opinión consultiva también desarrolla el tema de la obligación de prevención, las obligaciones que tienen los estados, el deber de regular, de supervisar, de fiscalizar, la obligación de requerir y aprobar estudios de impacto ambiental, el deber de establecer un plan de contingencia. Y sobre este particular señala que los estados deben tener un plan de contingencia para responder a emergencias o desastres ambientales que incluyan medidas de seguridad y procedimientos para minimizar sus consecuencias. Fíjense cómo ya generan directrices y obligaciones de prevención en una opinión consultiva que, como acabo de explicarles, tiene un carácter vinculante. Otro aspecto que también se desarrolla en esta opinión consultiva es el principio de precaución. Principio de precaución entendida como obligación estatal frente a posibles daños al medio ambiente. ¿Y qué es lo que señalo en lo sustancial? Que los estados deben actuar cuando haya indicadores plausibles de que una actividad podría acarrear daños graves e irreversibles. Noten el término que señala que podría acarrear, es decir, que habría una posibilidad. Nos está hablando del principio precautorio. Y dice, aún en ausencia de certeza científica. Sabemos que el principio precautorio es un principio rector del derecho ambiental. Y en ese sentido, nuestras normas, tanto de desarrollo constitucional como preconstituyente, ya han desarrollado y han recogido el principio precautorio emanado, conforme se pudo explicar, del Acuerdo de Río del 92. Y vamos a encontrar que el principio precautorio se encuentra desarrollado ampliamente en la Ley Marco de la Madre Tierra, en su artículo 4,
numeral 4, que señala que el Estado plurinacional de Bolivia y cualquier persona individual o colectiva se obliga a prevenir o evitar de manera oportuna, eficaz y eficiente los daños a los componentes de la madre tierra, incluyendo el medio ambiente, la biodiversidad, la salud humana, los valores culturales intangibles, sin que se pueda omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación, alegando la falta de certeza científica y o falta de recursos. Y dice que los pequeños productores mineros y cooperativas mineras realizarán estas acciones con el apoyo de las entidades competentes del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, fíjense y noten cómo el concepto del principio precautorio se aplica en el Estado Plurinacional de Bolivia con las características y connotaciones que tienen que ver precisamente con los componentes de la madre tierra. Y de aquí vamos a rescatar los siguientes elementos. Primero, la obligación de prevenir o evitar de manera oportuna, eficaz y eficiente los daños ambientales. Daños ambientales que tienen que ver daños a los componentes de la madre tierra, del medio ambiente, de la biodiversidad, de la salud humana y de los valores culturales. Otro aspecto que se tiene que rescatar es que no se puede omitir o postergar el cumplimiento de esta obligación precautoria alegando la falta de certeza científica. Este es un elemento que se encuentra en nuestra ley vigente, en la ley 300, que ha sido desarrollada en la opinión consultiva 23-2017, pero en todo caso aplicaríamos de manera preferente este artículo numeral 4 por ser mucho más acorde a nuestra realidad y quizás tener elementos que son propios de nuestra realidad cultural. Otro aspecto que merece especial atención es el tema del acceso a la justicia en relación con la protección al medio ambiente. Fíjense, esta es una obligación del Estado frente a posibles daños ambientales y señala que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a la justicia en relación con las obligaciones dirigidas a la protección del medio ambiente. Para ello deben garantizar a los individuos acceso a los recursos judiciales sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso. Esto es esencial, colegas, para garantizar el debido proceso en su elemento acceso a la justicia, y en este caso es la justicia ambiental. ¿Para qué? Primero, para poder impugnar cualquier norma, cualquier decisión o acto u omisiones de las autoridades que contravienen las obligaciones en materia de derecho ambiental. Es decir, que a partir de esta opinión consultiva, que como les acabo de explicar, tiene un carácter vinculante para los estados, se puede invocar esta obligación estatal frente a posibles daños ambientales. Así también se puede asegurar la plena realización de los demás derechos y de procedimiento y además remediar cualquier violación de los derechos y en consecuencia el incumplimiento de obligaciones. Además de la opinión consultiva 23-2017, tenemos otra jurisprudencia, en algún caso vinculante, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso del pueblo indígena Laca-Hunjab versus Argentina, en el que la Corte Interamericana ha sancionado a la Argentina por no haber garantizado los derechos de acceso a la tierra a este pueblo y haber vulnerado los derechos a la consulta previa y los derechos vinculados al tema del medio ambiente. Es una sentencia paradigmática, emblemática en tema de el derecho al medio ambiente y la vinculación con los derechos de las naciones y pueblo indígena originario campesinos y se va a vincular con los temas del convenio de la OIT, el convenio 169, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos, etcétera. Es una sentencia emblemática, pero también tenemos otros casos emitidos por los altos tribunales de los países sudamericanos, como el caso de la Corte, de la Suprema Corte de México, que emite una decisión sobre una acción de amparo ambiental que en grado de revisión
resuelve una problemática referida al Parque Temático Ecológico Laguna del Carpintero. Resulta que en este caso hubo una afectación ambiental al ecosistema de un humedal denominado Laguna del Carpintero, y claro, y en este caso hubo una construcción dentro de un espacio, de un humedal, sin la debida autorización y con elementos que no eran apropiados y que tampoco fueron consultados a la población circundante, y en mérito a ello los ciudadanos interponen demandas ambientales. Bueno, en realidad es una acción de amparo de orden ambiental que en una primera instancia no fue acogido, es decir, no se concedió la tutela, pero ya en grado de revisión, la Corte, el Tribunal Supremo de Justicia de México resuelve el caso a partir de precisamente la opinión consultiva 23-2017, que reconoce la doble dimensión del derecho humano a un medio ambiente, a un medio ambiente sano, como acabo de explicarles, una dimensión individual, una dimensión colectiva, pero también un elemento objetivo o ecologista, así como un elemento subjetivo que tiene que ver más bien con los derechos individuales de las personas que se ven afectadas. Veamos qué es lo que dijo en esencia esta sentencia emitida por la Suprema Corte de México. Una vez que fue reconocido el derecho de estas partes que intervinieron en el proceso, en realidad fueron dos partes, una que se encontraba legitimada y la otra que no, y se lo explica en el fallo, pero en lo sustancial, ¿qué es lo que hace este fallo? Recoge, como les acabo de explicar, el criterio de la opinión consultiva 23-2017, pero algo sustancial y que me llamó mucho la atención y que quizás le llame a usted la atención, que el año 2018 se emite esta sentencia, pero México no ratificó el Acuerdo de Escazú sino hasta el 6 de noviembre de este año, de 2020. Y en los fundamentos jurídicos del fallo, fíjense lo que señala. Dice, en efecto, el artículo 8, numeral 3 del Acuerdo Regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, reconoce la obligación de los estados de contar con medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental, como por ejemplo la reversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Entonces, en realidad se refiere a la inversión de la carga de la prueba. Pero ¿qué es lo sustancial? Sustancialmente recoge un instrumento internacional que aún no estaba ratificado por el gobierno mexicano, y que todavía no había alcanzado el número de estados que hubieran ratificado el mismo, que de acuerdo al artículo 22 de este Acuerdo de Escazú deberían haber alcanzado a un número de 11, y que recién se alcanza este año, el 6 de noviembre de 2020, con la ratificación de México. Pero esta sentencia se emite el año 2018, y fíjense cómo una vez, incluso aún no estando ratificado un acuerdo en otros países, se puede acoger como jurisprudencia vinculante, y la Corte Suprema de México ha decantado por ese aspecto. Pero también recoge, como acabo de explicarles, la opinión consultiva 23-2017, desarrolla el principio de indubio pro natura, indubio pro agua, desarrolla el tema de los servicios y bienes ambientales. Es una sentencia emblemática que habría que rescatarla y que merece, por supuesto, un mayor análisis. Estimados colegas, con esto me despido de ustedes, esperando que puedan haberse cumplido con las expectativas, y estaremos en contacto en una próxima oportunidad.